Vamos a la clase de tuberculosis urogenital. Mi nombre es Rodolfo Cecilio Solís, un médico asistente del Hospital Hipólito Unanue. Como ya conocemos, el impacto de la tuberculosis en el Perú es muy conocido por todos, tanto en la parte económica como en la parte de salubridad. Pero acá lo que nos insta ahora dar la clase es por un tipo de tuberculosis que no es necesariamente pulmonar, es un 10% extrapulmonar de las que se presentan, y de este 10%, entre un 30-40% va a radicar este bacilo en la parte del aparato urogenital. Dentro de las características de la tuberculosis, como ya conocen ustedes, es un bacilo de vida media muy prolongada, aerobio, estricto, ácido, alcohol resistente, sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, ¿no? Por eso que los ambientes siempre están, o se piden, ambientes hospitalarios sean muy ventilados, muy iluminados, ¿no? Con grandes ventanales, sobre todo en los hospitales de gran envergadura. Dentro de la clasificación de tuberculosis urogenital tenemos 4 tipos. La primera, que es la tuberculosis netamente urinaria, donde puede afectar exclusivamente solamente al riñón, llamada nefrotuberculosis, o puede afectar al aparato urinario, en este caso la tuberculosis del aparato urinario. Hay una tuberculosis genital, en este caso masculina, así como femenina. Y tenemos una tuberculosis que afecta a ambas vías, ¿no? A ambos sistemas, tanto la parte urológica como la parte genital. Dentro del riñón, primero, la diseminación, para que llegue el bacilo al riñón, la diseminación es de tipo hematógena, de todas maneras, ¿ya? Pregunta de examen. Cuando llega esta carga de bacilos al aparato por la vía hematógena al riñón, lo que va a llegar primero se va a localizar en la corteza, ¿sí? A nivel de la corteza, donde tenemos la mayor cantidad de glomérulos del riñón, es donde van a empezar las lesiones. Van a quedar estas lesiones silentes durante muchos años, ¿no? Es una característica especial de la tuberculosis estar silente durante gran cantidad de años, ¿no? Un paciente que puede haber tenido tuberculosis a los 20 años puede desarrollar una tuberculosis genitourinaria a los 50 o los 60 años, ¿no? Este tipo de lesiones pueden empezar como lesiones ulcerativas papilares o papilitis tuberculosa, que es más o menos una deformación de los cálices que va generando pues la afectación, la morfología de estos cálices, dando lugar a que el bacilo pase a la vía urinaria. Pasa a la vía urinaria y de ahí va a infectar y va a diseminar a todo el árbol urinario. Este tipo de diseminación se llama, ahora vamos a ver acá, la diseminación canalicular descendente, ¿no? Cuando afecta a todo el árbol urinario. Pueden generar también otro tipo de lesiones, como las lesiones cavitarias, ¿no? Es decir, estos bacilos llegan al glomérulo, quedan atrapados en las asas de Henle y empiezan a generar la destrucción del parénquima, formando cavernas pequeñas al inicio o grandes cavernas que también pueden calcificarse, dando lugar a riñones calcificados de gran tamaño, como lo llamamos riñón hemástico. Estas lesiones pueden comprometer toda parte del aparato urinario puede ser comprometida, tanto los uréteres, vejiga, uretra, riñones, vesículas, etc. Este tipo de diseminación, como les dije, se llama la vía canalicular descendente, ¿ya? Pregunta de examen. Es decir, al riñón la vía es hematógena, pero el árbol urinario es por vía canalicular descendente. En nuestro medio vamos a encontrar en el hombre la localización frecuente en el aparato genital es en el epidídimo y en la mujer va a ser en las trompas. Por ende, como son órganos relacionados a la reproducción, vamos a tener que pacientes van a venir por problemas de fertilidad, generalmente. En el uréter o en algún órgano tubular pueden generar fibrosis, y al generar fibrosis van a generar estrechez, generando también una uropatía obstructiva. Dentro de la vejiga vamos a tener 4 estadios. En la etapa 1, un tubérculo infiltrativo que puede confundirse con cualquier cosa, ¿no? Con un cuadro de una cistitis crónica, una trigonitis, etc. Pasan desapercibidas esas lesiones a pesar de que el paciente está con síntomas. En la etapa 2 vamos a ver úlceras, ¿no? Lesiones ulcerosas que también pueden pasar desapercibidas. Por eso que también la tuberculosis se le denomina pues la gran simuladora, ¿no? Es por eso que muchos pacientes van con sintomatología urinaria, ¿no? Le hacen una citoscopía, encuentran lesiones y a veces son pasados o diagnosticados como una cistitis o un cuadro de cistitis crónica.
En la etapa 3 ya vamos a encontrar que la sintomatología se va a ver cada vez más intensa. Aquí va a haber una cistitis espástica, es decir, la contracción del músculo detrusor de la vejiga va a hacer que este paciente tenga gran sensación de querer orinar, síntomas irritativos muy marcados, dando lugar a unos diagnósticos presuntivos de vejigas hiperactivas, ¿no? Se le da tratamiento, piden cultivos, salen negativos generalmente, con gran cantidad de leucocitos, dan tratamiento y no mejoran. Pueden llegar a una etapa 4, en la cual la microcistitis se hace realmente una disminución en la capacidad de almacenamiento de la vejiga, dando lugar a una completa obliteración o las llamadas microvejigas, donde el paciente puede tener una retención muy pobre, 40, 50 cc de orina, que genera pues gran cantidad de frecuencia urinaria. En las 3 primeras etapas el tratamiento debe ser netamente con fármacos antituberculosos, como se maneja la tuberculosis pulmonar. En la 4ª etapa sí ya requerimos una cirugía. En este caso, una cirugía de reemplazo, una cistectomía, retirar la vejiga que ya no está viable y reemplazarla con un tejido derivado del intestino, ¿no? Hacer una enteroplastía posterior, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. En la vejiga puede generar lesiones a nivel de los meatos y triolos. Va a generar pues, síntomas irritativos como la disuria, la polaquiuria, el deneo. En los meatos ureterales, en este caso, las lesiones van a fibrosar, van a retraer y van a abrir estos meatos. Cuando tengan la oportunidad de hacer una cistoscopía o ver una cistoscopía, van a ver que los meatos que desembocan en la vejiga tienen una morfología fusiforme, ¿no? Son jaladitos, como unos ojitos chinitos. En este caso, estos meatos pierden esa forma y se vuelven prácticamente unos hoyos, como unos hoyos de golf, llamados los hoyos de golf, por la retracción que tienen. ¿Qué elementos diagnósticos nosotros podemos tener? ¿No? Como ustedes ya conocen, tenemos la parte de la clínica, el laboratorio, ¿no? El ECA, todo lo que ustedes saben, los exámenes radiológicos, pero también tenemos exámenes inmunológicos, histológicos, endoscópicos, que ahora ya lo tenemos más a la mano. Y acá coloco la última, el criterio del especialista, que es muy importante, la experiencia que tenga el especialista para poder sospecharla al inicio y determinar su diagnóstico. Dentro de la clínica vamos a tener que hay una predominancia del sexo masculino, pero acá lo más importante es el periodo latente, ¿no? El periodo latente, como les dije hace un rato, es bastante largo, ¿no? Va de los 10 hasta los 40 años, ¿no? Periodo latente largo. Entonces, pregunta de examen, obviamente si ha tenido antecedentes en la juventud, un paciente de 50 a 60 años podría desarrollar este tipo de enfermedad. Generalmente estos pacientes no responden a tratamientos iniciales típicos como antibióticos, antiinflamatorios, etc. Los exámenes de orina generalmente pues los cultivos salen negativos. Digo generalmente porque hay un 20% de posibilidades que estos pacientes tengan una sobreinfección agregada. Hay leucocitos, pero sin embargo los cultivos salen negativos, ¿no? Y la acidez de la orina es bastante marcada. Eso ya les comenté, la infección renal llega a la zona de los glomérulos, va a generar las lesiones que ya les comenté, y en la fase ureterovesical obviamente puede generar mucha sintomatología irritativa, nicturia, polaquiuria, tenesmo, etcétera, que se confunde mucho con infecciones urinarias, ¿no? O cistitis crónica. En la clínica vamos a tener que una de las manifestaciones frecuentes es el sangrado. Tanto el sangrado en la orina, que puede ser macro, que no es muy común, puede ser micro, que es más común, un 50% microhematuria, o puede haber también sangrado en el semen, en este caso el hematospermia. A veces es el único síntoma que te refiere el paciente, o por el cual el paciente va a la consulta, problema de fertilidad, o a veces ven en el eyaculado que hay rasgos de sangre en el semen. Los cólicos también pueden ser producidos por un fragmento calcificado del tejido, coágulos que viajan por la urina y se quedan atrapados, ¿no? En el examen físico, los nódulos epididimarios son importantes poder determinarlos en la palpación, ya que estos pólipos tienen una característica especial, ¿no? Son nódulos fríos, es decir, no tienen signos de flebosis, son indoloros, son a nivel caudal y son únicos generalmente, o sea, no duelen. Y estos pacientes dejan desarrollar ese tipo de nódulos a tamaños bastante grandes cuando recién acuden a la consulta, ¿no? Ya que estos no generan dolor. Masas lumbares o fístulas cutáneas antes era muy frecuente, ya que no se tenía pues, con los exámenes de que ahora contamos, los exámenes de tomografía o de imágenes que ahora contamos en la mayoría de centros, ¿no?
Normalmente las vesículas no se deben palpar en el tacto rectal, pero cuando son comprometidas por la tuberculosis aumentan de tamaño y son palpables, ¿no?, al tacto. La arteria de Colombino, pregunta de examen clásica, que vamos a encontrar una orina ácida con pH bastante ácido, con bastantes leucocitos y generalmente el urcultivo negativo. ¿Cuándo debemos plantear la tuberculosis urogenital? En pacientes con cuadros crónicos de cistitis que no mejoran al tratamiento, están meses o están años con tratamiento y no mejoran. Cuando tenemos obviamente leucocitos con una orina ácida y generalmente negativos, tenemos que plantear la posibilidad cuando hay sangrado, cuando hay cuadros de epididimitis caudales frías, no los epididimarios que ya hemos visto, o que haya tenido tuberculosis previa. Dentro del laboratorio tenemos ya lo que ustedes conocen, método directo como el BK, como métodos indirectos, ¿no?, en este caso el exudado, el ADA, el PANTI positivo. También tenemos los exámenes radiológicos. En este caso la orografía todavía sigue siendo un examen vigente, ya que nos da elementos tanto morfológicos como funcionales del aparato urinario. En este caso, hasta un 95% de pacientes que tengan tuberculosis urogenital van a tener alguna alteración en la urografía externa. ¿Qué hallazgos encontramos? La anulación funcional, como nos da información funcional, podemos ver si el riñón está excluido o no, la capacidad vesical también. Y este dato también es importante, es que pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva de la misma enfermedad. Pueden haber lesiones tanto iniciales como lesiones ya cicatrizadas en el mismo paciente. Todo esto son la variedad de las lesiones que puede generar, ¿no? Puede generar lesiones en el parénquima, calcificaciones, cavernas pequeñas, grandes, estenosis, estrecheces del infundíbulo, estrecheces en la zona de la unión piel-ureteral, estrecheces en el mismo uréter, lesiones a nivel de la vejiga. Acá en la urografía se puede visualizar unas lesiones iniciales, ¿no? Lo que le dije, la papilitis, la afectación inicial con compromiso de un cáliz en la figura A. Vean la deformación que se da en el cáliz, ¿no?, en comparación con los demás. Y la estenosis infundibular, es decir, se va estenosando este conducto que comunica el cáliz con la pelvis, va disminuyendo el calibre y va generando su amputación completa más adelante. Aquí también una enfermedad ya avanzada, donde vemos acá la irregularidad del contraste que se va extravasando por la vía. Aquí ya se genera la amputación total del infundíbulo en la figura B, donde ya no se ve el cáliz superior o el grupo colector superior, y en la figura C ya se ve la extravasación, ¿no?, de parte del contraste que se va, ¿no?, comunicando algunas cavidades. Se anula, se compromete todo. Aquí la lesión extensa que se da en todo el uréter la podemos determinar. ¿Por qué? Porque el uréter tiene un peristaltismo. Generalmente cuando tú le sacas una urografía a un paciente normal, el uréter no se ve dibujado en todo su trayecto, ya que el mismo peristaltismo hace que por partes se vea amputado. En este caso no, termina siendo simplemente un tubo ya fibrosado que no tiene movilidad, no tiene peristaltismo y genera pues que se dibuje totalmente, ¿no? Esto es una enfermedad avanzada de la enfermedad. Dentro de esta clasificación que tenemos podemos encontrar pues diferentes grados, que va del 0, donde no hay nada, hasta un grado pues 4, donde vamos a encontrar lesiones destructivas ya del riñón, anulación funcional del riñón, lesiones estenóticas del uréter, como hemos visto. Teniendo grado 1, 2, como lesiones iniciales, donde el grado 1 hay borramiento y irregularidades en la papila, y grado 2 y 3 la característica principal son las cavernas, ¿no?, pequeñas y grandes. Una necrosis papilar extensa, ¿no?, se pierde la forma total, ¿no?, de lo que es un cáliz. Acá zonas de estrechez, ¿no?, el uréter se estrecha en enfermedades avanzadas y genera pues la uropatía obstructiva, ¿no?, la dilatación de todo el uréter conjuntamente con toda la vía urinaria superior. Acá también en la figura A, una estrechez justamente en la zona donde se inserta el uréter en la vejiga, ¿no?, ahí la estenosis. En la otra figura, más bien al contrario, lo que se ha hecho es perder la válvula normal fisiológica que tiene la implantación del uréter en la vejiga, ¿no?, que evita el reflujo. En este caso, por la estenosis, la fibrosis, va a generar la retracción de esa zona de desembocadura, generando pues que la orina pueda regresar, ¿no?, habiendo reflujo. Aquí también las lesiones que pueden aparecer en los cálices, lesiones iniciales,
Lesiones también iniciales, cavernas pequeñas, calcificaciones o grandes cavernas. Lesiones estenóticas en el uréter, hendiduras o cicatrices en el parénquima renal, ¿no? Como una cicatriz de lo que ha tenido ese paciente, esa lesión. Y acá un riñón totalmente calcificado, ¿no? Que se ha perdido todo el parénquima y se ha llenado de este material gaseoso, ¿no? Esto es un riñón en mástil, obviamente tiene que ser retirado, ya que estos riñones no tienen mayor función. ¿En qué caso yo no podría usar la urografía excretora? En pacientes, por ejemplo, pues, que tienen alergia a contraste o de repente tienen una falla renal. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una pielografía retrógrada. En este caso se cateteriza el uréter, se inyecta por ahí el contraste y nos puede también evidenciar las alteraciones de manera retrógrada de todo el aparato urinario. ¿Qué otros exámenes tenemos? Por ejemplo, el radiorenograma o la gamografía, ¿no? Que mide la función renal por separado, ¿no? Esto nos permite tomar decisiones quirúrgicas en algunos casos para poder determinar si un riñón debe ser extraído o no, o parte de un riñón quizás. La ecografía hay poco valor de inicio, pero útil en el control evolutivo de la enfermedad, ¿no? Si vemos una masa palpable y con tratamiento esa masa va reduciendo, lo podemos ver por ecografía. La cistoscopía es el examen endoscópico que hacemos nosotros en la especialidad y nos permite evaluar toda la vía urinaria inferior. Acá podemos encontrar lesiones ulcerosas, eritematosas, los meatos en hoyo de Wolf, podemos tomar biopsias en algunos casos cuando ya sospecha o queremos descartar alguna otra lesión, podemos hacerlo mediante la cistoscopía. Y la tomografía nos permite evaluar, obviamente, no nos permite evaluar tanto la pared del uréter porque la morfología no va a ser tan precisa, pero sí nos permite evaluar pues, el parénquima o los tejidos que están alrededor del riñón, viendo su compromiso. En este caso, pues, podemos ver todo el retroperitoneo, el compromiso de otros órganos, el desplazamiento de algunos otros órganos o lesiones asociadas que pueden haber. Ahora la tomografía ha mejorado bastante en cuanto a su calidad, ¿no? De imagen. Nos puede hacer reconstrucciones muy buenas del aparato urinario. Eso ya depende también del equipo que se usa. La cistoscopía, acá podemos ver lesiones iniciales, ampollosas, lesiones eritematosas, los famosos meatos en hoyo de Wolf, lesiones cicatrizadas o lesiones agudas, en las cuales hay demasiada congestión. La ecografía, como le dije, útil en el control evolutivo de la enfermedad. El diagnóstico diferencial tenemos que plantearlo con algunas enfermedades que pueden simular este tipo de cuadro, ¿no? Cistitis crónica, tumoraciones, en algunos casos estas hidronefrosis congénitas o alteraciones quísticas pueden simular estas cavernas que aparecen en los riñones. Las complicaciones, vamos a ver que en estas estructuras tubulares puede generar estenosis, tanto en la uretra como en los uréteres. En las vesículas puede generar pues, abscesos, puede generar infertilidad. En el testículo y epidimo igual, ¿no? Pueden generar infertilidad o pueden también fistulizarse, ¿no? Las famosas escrófulas, que son pues, conductos fistulosos que drenan hacia el escroto. El tratamiento es un tratamiento estándar, como el esquema que manejan para la tuberculosis, generalmente es de 6 meses, pero puede ser extendido hasta 10 o en algunos casos hasta 18 meses. El tratamiento, las consideraciones que tenemos que tener, obviamente, pacientes que usan corticosteroides, pacientes gestantes por los efectos teratogénicos y pacientes con insuficiencia renal por los efectos nefrotóxicos que tienen algunos antituberculosos. ¿Qué hacemos con los pacientes multidrogoresistentes? Obviamente ampliamos el tratamiento hasta 18 meses. Y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener que estos procedimientos están destinados a el manejo de las secuelas, ¿no? De lo que deja la cura de la tuberculosis. Después del tratamiento va a generar pues, de repente estrechez, estenosis que hay que obviamente permeabilizar porque pone en riesgo la vitalidad del órgano. Y en caso de que ya no estén viables, obviamente pues tenemos que retirarlos mediante la cirugía. Podemos retirarlos, hacer una nefrectomía, una epidemectomía, una orquiepidemectomía, cirugías conservadoras, ¿no? Pacientes con monorrenos o de repente que no tienen la afectación completa de todo el riñón, podemos hacerle nefrectomías parciales. Cirugías derivativas, ¿no? Derivar la vía urinaria hacia algún lugar, puede ser hacia la parte externa, hacia la piel, puede ser de repente hacia el intestino, como la cirugía de Vicker o similares, las ureterostomías o nefrostomías, abocarlo hacia afuera, ¿no? Mediante catéteres
o un conducto que lleve la orina hacia afuera, en algunos casos cuando no se pueda reconstruir la vía. En este caso, cirugías reparadoras, ¿no? La plastía de la juntura ureteropiélica o unión piel-ureteral, como quieran llamarlo. Podemos hacer resecciones segmentarias de porciones pequeñas o extensas del uréter. Dependiendo de la extensión que tenga el uréter, podemos hacer anastomosis o reanastomosis termino-terminales, o podemos hacer otro tipo de cirugías cuando la resección es muy amplia. Al no tener pues llegada del cabo proximal al órgano, en este caso a la vejiga, podemos hacer cirugías como por ejemplo la ureterocistostomía de Politano o la cirugía de Boari, ¿no? Que es hacer un túnel con la misma pared de la vejiga, se le realiza un tubo, ¿no? un conducto tubular para poder llegar al cabo proximal que ha quedado. O en algunos casos usar la vejiga, ¿sí? Traccionar la vejiga hacia el músculo del psoas, fijarla hacia el músculo del psoas, jalarla, por así decirlo, deformarla un poquito para que nos dé mayor longitud y poder llegar al cabo proximal. Por eso le llaman vejiga zoica, psoas. O cirugía de reemplazo, ¿no? En este caso el trasplante o la ileocistoplastía, lo que les comenté, ¿no? Cuando reemplazamos una vejiga tenemos que colocar otro órgano que tenga, digamos, la función más o menos similar de almacenar. En este caso usamos parte del ilion para poder hacer una neovejiga. Es una cirugía bastante compleja, con bastante comorbilidad también, no es una cirugía fácil de hacer, porque hay que reemplazar un epitelio que no es obviamente el natural, pero está dentro de las opciones que tenemos en cirugía. Dentro de la patología escrotal tenemos al escroto agudo. Vamos a hacer que esto se caracteriza por un dolor intenso de apresión brusca y repentina. Justo en la emergencia, por eso nos venimos un poquito tarde, tuvimos un paciente que a las 5 de la mañana le vino un dolor agudo. No tuvo dolor previo, se acostó tranquilo, normal, y a las 5 de la mañana sintió un dolor muy intenso en el testículo. Tan intenso que le dio náuseas, vómitos, síntomas vagales, por lo cual acude a la emergencia, pero lamentablemente acude como casi 5 horas después. Entonces, en este caso, hay mucha hipersensibilidad, ¿no? Al tener un diagnóstico presuntivo, un síndrome escrotal agudo, hay aumento de volumen y la posible o probable exploración quirúrgica inmediata en estos pacientes. Dolor intenso, presión brusca, el aumento del tamaño, estaba bastante aumentado el tamaño, muy doloroso, muy sensible al tacto. Y acá tenemos que plantear las posibilidades, ¿no? Si es un joven, como ustedes, o menor que ustedes, 15, 20, 25 años, una de las primeras opciones tendríamos que descartar, la más importante, son las etiologías vasculares, ¿no? En este caso, la torsión del cordón espermático. ¿Por qué es la más importante? Porque esta puede poner en riesgo la vitalidad del órgano. También existe otro tipo de torsiones, ¿no? Como los apéndices testiculares, ¿no? Que son rezagos embrionarios que aparecen en el epidídimo, en el testículo. Infartos testiculares, tromboflebitis de la vena espermática, que no es frecuente. Otra de las cosas frecuentes son las infecciosas, que se puede confundir mucho, ustedes lo van a tener en emergencia en algún momento. Una otitis, una epidemitis, ¿no? Eso es lo más frecuente que puede venir en un paciente joven o adulto joven sexualmente activo, es una de las causas frecuentes. Ahí tenemos causas traumáticas, sistémicas, etc. Dentro de ellas vamos a poner las más frecuentes: la torsión, la ortoepidemitis aguda y la torsión de apéndices testiculares. Y dentro de estas, obviamente la más importante en cuanto a la vitalidad del órgano es la torsión. Los apéndices, como les dije, son rezagos embrionarios que tienen un pedículo, que también tienen un nervio, que tienen también un vaso sanguíneo que se puede torcer y puede generar pues necrosis y por ende el dolor. La vascularización, recuérdenlo, a través de la arteria espermática, la diferencial y la funicular, y el drenaje venoso dado por el plexo venoso panquiniforme. La importancia de esto es que tenemos aproximadamente 6 horas para evitar la pérdida del órgano. Es frecuente en personas jóvenes, adultos jóvenes. En el periodo neonatal también existe un tipo de torsión que es la extravaginal, pero la más frecuente es la intravaginal, que se da después en adolescentes o adultos jóvenes. Eso tranquilamente es una pregunta de examen, no con estos datos, sino que en un caso clínico, ¿no? Obviamente. ¿Qué factores predisponentes tenemos? Gubernáculo testis demasiado largo, anomalías en la unión testículo epidimario, no tienen el sistema de fijación que tiene,
que lo fija al escroto, o el cordón a veces es demasiado largo que permite su rotación o su torcedura. El estímulo físico intenso, ¿no? La masturbación, traumatismos, el mismo coito, relaciones sexuales pueden desencadenar la torsión del testículo. Otra forma clínica, como le dije, es la extravaginal, que se da en neonatos, generalmente pues se da exclusivamente en recién nacidos. Aquí pues el enrojecimiento escrotal, la masa firme escroto es cuando ya el testículo está necrosado, ¿no? Debido a que es bien complicado poder determinarla en un periodo precoz. Como le dije, esta intravaginal que se da en jóvenes, la viabilidad es de 6 horas, es lo más importante. ¿Cómo se da esto? Primero, el testículo va a rotar hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro, hacia tu línea media van a girar los testículos, se van a rotar. Entonces, esta torsión va a generar pues la disminución primero, el retorno venoso, que es lo que va a colapsar más fácilmente, que son las venas. Este colapso de las venas va a generar congestión y edema intersticial, y esto recién va a generar la obstrucción de la circulación arterial. Por ende, se va a dar isquemia, el infarto y la pérdida irreversible de energía. Todo esto se da en 6 horas aprox. Por eso que en el diagnóstico justo que tuvimos ahora en emergencia, intentamos hacer una extorsión manual y aparentemente funcionó. Al paciente le calmó el dolor de manera inmediata o casi inmediata. Si los testículos se torcen hacia adentro, obviamente la extorsión tiene que ser hacia afuera, no debe hacerlo al contrario, para que tienen que conocer, porque si no saben van a hacer lo contrario. Entonces, si bien es cierto, no corrige totalmente a veces la rotación, puede darle más tiempo crucial como para que el paciente llegue a un lugar de mayor complejidad, ¿no? Si usted está en un centro de salud donde no hay urólogo. Si hay dudas, la duda mata, tiene que pedirle un Doppler. Doctor, no tengo Doppler en mi centro de salud, pero en la posta, estoy un año y no hay ecografía, o no sé ecografía por último. ¿Qué haces? Tienes que hacer primero tu clínica, evaluarlo, ver cómo está el testículo, está ascendido, está arriba, está horizontalizado. Este signo, el signo de no sé cómo se pronuncia, pero acá está. La ausencia de reflejo cremastérico, también es un signo que pueden evaluar. ¿Qué más? La edad, qué características tiene el dolor, si fue un dolor súbito, o fue un dolor, o se acostó ya con dolor hace 2 o 3 días y ahora en la mañana amaneció con más dolor, pues puede hacerte sospechar de repente de otro cuadro inflamatorio infeccioso. ¿Qué signos o síntomas acompañantes tiene? Si tiene fiebre, obviamente vas descartando que pueda ser un cuadro agudo, ¿no? De repente es un problema infeccioso. Si hay náuseas, vómitos, es una aparición brusca, puede ser síntomas vagales producto de la torsión. Y el examen físico, como lo acabamos de ver, ¿no? Lo más práctico es, de repente, si hay dudas, pedir topografía Doppler, ¿sí? Eso te da una gran sensibilidad y especificidad, nos permite evaluar fácilmente pues, la vascularización dentro del testículo. Pero ¿qué pasa si es que no hay? ¿No? Si no hay ecodoppler, tienes una sospecha clínica muy evidente, tienes que explorar. Exploración quirúrgica inmediata, no necesariamente vas a tener el Doppler, ¿verdad? Pero si lo tienes, excelente. Haces una exploración quirúrgica inmediata. Obviamente puedes intentar la revisión manual en urgencias, si es que te da resultado, le das más tiempo. La extorsión, recuerden, desde adentro hacia afuera. Cuando haces la cirugía es transescrotal, abres el escroto y a través de ahí exteriorizas el testículo comprometido primero. Y si obviamente tiene estas características de necrosis, es un testículo inviable que tiene que ser extirpado, ¿no? Hacer una orquiectomía. Retirarlo. Pero si en caso el testículo está viable porque le diste una extorsión manual y le calmó el dolor y por ahí le quitaste la extorsión y pudo llegar o pudo aguantar a la cirugía, a llegar a viable la cirugía, lo que tienes que hacer con el testículo es fijarlo. Fijarlo con una sutura reabsorbible, puede ser Vicryl o puede ser también en algunos casos hasta caducrómico, en caso de que no tengas el Vicryl, puedes fijarlo. ¿Sí? Pero no solamente el que está comprometido, sino también el otro. ¿Por qué? Porque ambos pueden tener en el 50% de casos que hay ningún problema. Y si ya perdió uno, no le vas a dejar al otro con la posibilidad de que se le pueda torcer también. Es que fijarlo necesariamente. ¿Qué complicaciones tienes? No quiero operarme, doctor, me voy.
Se va el paciente, puede venir con una atrofia testicular de acá a unos meses, testículo pequeñito, en forma de pasita, con una pasita dura de repente, o puede abscedarse, ¿no? Ese tejido necrótico se infecta si se genera un absceso, hay que drenarlo después y complica todo el cuadro. O de repente hace una torsión parcial y de acá a una semana, 2 semanas vuelve a tener una recidiva del problema. Puede tener infertilidad porque va generándose una cierta atrofia del testículo, ¿no? Generando la disminución en el conteo espermático. Puede haber hidroceles, ¿no? Líquido inflamatorio secundario al proceso. ¿Qué otro cuadro frecuente van a encontrar? Las orquipidimitis, ¿no? Aquí sí hay, la clínica es caracterizada por la inflamación, obviamente. El dolor, tumefacción del epidimo, generalmente van a encontrar síntomas urinarios previos. Doctor, me duele el testículo, se me ha hinchado, pero días antes estaba con ardor, dolor, ganas de orinar cada rato, y días antes también había tenido relaciones sexuales con mi pareja. ¿Ya? Me dio fiebre y todo, y ahora se me hinchó el testículo. Cuadro clínico típico de una orquipidimitis. ¿Qué patógenos pueden estar predominantes? Generalmente los que están relacionados pues, a este tipo de eventos son la gonorrea, la clamidia, las enterobacterias, en este caso el E. coli, que es la más frecuente, la Klebsiella, pseudomonas y propios. Si yo tengo un paciente que viene, paciente mayor, adulto, 60 años, con sonda, y me viene con el testículo hinchado, lo primero que se va a ocurrir pues, no es una torsión, lo que se va a ocurrir es una orquipidimitis, porque el uso de catéteres urinarios o sondas vesicales urinarias puede ser, digamos, el factor que predispone a que las bacterias viajen a través de los conductos y lleguen al testículo. Si es un adulto joven, las ITS, ¿no? Están relacionadas la Neisseria y la clamidia, frecuentemente asociadas en adultos jóvenes o adultos sexualmente activos. Se debe iniciar un tratamiento empírico hasta tener el cultivo, ¿no? Previo que ya han cerrado. En este caso puede ser pues, una primera opción usar las fluoroquinolonas, ¿no? Tiene mejor penetración a veces a los tejidos, en caso sea sensible o en caso salga el cultivo positivo, continuarlo. Otras patologías como el varicocele, que es la dilatación del plexo venoso pampiniforme, en este caso es las venas las que van a estar dilatadas, se da por un sistema, por una patología valvular, ¿no? Que ejerce pues, que estas venas empiecen a dilatar patológicamente, generando pues, dolor, generalmente en el testículo afectado, aumento de tamaño por el incremento del volumen de la varices. Y complicaciones frecuentes vamos a encontrar pues, la infertilidad, ¿no? En este caso la hipotrofia testicular también, que está asociada a la infertilidad, es mucho más frecuente en el lado izquierdo debido a la desembocadura de la vena esquemática, por un tema anatómico va a ser mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero cuando lo encuentran en el lado derecho es importante descartar que no haya algo que esté generando la alteración anatómica a nivel de las venas, como por ejemplo una tumoración por compresión. Tratamiento, seguimiento, observación en algunos casos cuando son varicoceles leves, pero en algunos casos pues sí van a requerir, debido a los síntomas intensos que tienen o a las complicaciones que tengan, la cirugía, ¿no? La cirugía que es la varicocelectomía. Y por último el hidrocele, ¿no? Tenemos como la acumulación de líquido intraescrotal originado entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal, ¿no? Recuerden que la túnica tiene 2 capas, visceral y parietal, y es de ahí donde se va a juntar este líquido. La mayoría de causas son idiopáticas, o sea, no se sabe, es la más frecuente. Otras son las congénitas, en algunos casos lactantes niños, por la persistencia en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Cuando nacen, a veces hay un conducto que comunica el peritoneo con la bolsa escrotal a través de la túnica vaginal. Doctor, cada vez que mi hijo llora, a veces se le llena la bolsita, el testículo como de agüita, cada vez que llora, porque hay paso. Cada vez que se echa, le baja. Adquiridos, traumatismos agudos repetidos o infecciosos, ¿no? Infecciones que pueden darse una orquitis, una orquipidimitis, una torsión, pueden generar pues, que se produzca el hidrocele reactivo, ¿no? Al cuadro inflamatorio. Obviamente el mecanismo de producción es un desequilibrio entre la secreción que se produce y la absorción que tienen estas capas, ¿no? Por eso que se empieza a acumular ahí. En la clínica puedes alcanzar infecciones de gran tamaño, generalmente no duele, generalmente. En algunos casos se puede infectar, puede generar dolor.
No es frecuente las complicaciones, pero el tamaño es lo que generalmente lleva al paciente a la consulta, ¿no? Por el tamaño, por el gran tamaño que pueden llegar a alcanzar, lo que no duelen generalmente, ¿no? La atrofia del testículo, producto de la presión que ejerce el líquido hacia el tejido. Ustedes van a ver que cuando haga una ecografía o en una ecografía, el testículo tiene una forma elíptica, ¿no? En ese tipo de cuadros van a ver el testículo redondito, debido a la presión que ejerce el líquido, a la tensión que tiene toda esa masa sobre el testículo, hace que el testículo pueda cambiar su forma, pueda atrofiarse también. Puede haber hemorragias en algunos casos, por traumatismos o a veces espontáneos, por la presión que ejerce puede haber hemorragia, ¿no? O la infección del contenido. El diagnóstico, la expresión física, podemos hacer la transiluminación, la palpación, podemos evidenciar, pues, ¿no? La masa, que puede ser una masa dura, tensión, o puede ser una masa blanda también. Podemos hacer, pues, la transiluminación, como les dije, y también descartar la posibilidad de que sea una hernia inguineo-escrotal. La ecografía nos saca de dudas, vemos una gran zona anecogénica que rodea al testículo, que nos confirma el diagnóstico, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es los tumores. Tenemos que descartar que esto es un tumor. Las hernias, como le dije, inguineo-escrotal es una orquitis, una orquimimitis o a veces un espermatocele, ¿no? Un quiste que a veces, o múltiples quistes que pueden simular esas masas grandes. Y en cuanto al tratamiento, es quirúrgico netamente. La vía escrotal, se accede hacia la túnica vaginal y se realiza la disección y resección de la misma, ¿sí? Podemos resecarla, y otra técnica, podemos evertirla. O sea, la cortamos, la suturamos hacia atrás, es como sacarse esto de acá y lo suturo hacia atrás. Con eso evitamos, pues, la acumulación de líquido justamente en estas capas. Y otra opción que no es muy recomendada, pues, es la punción y aspiración. ¿Por qué? Porque tiene las grandes posibilidades que vuelva nuevamente a recibir el mismo líquido, ya que nosotros no estamos resolviendo el problema de fondo en cuanto a las capas. Muy bien, chicos. Hemos tenido que avanzar un poquito rápido por la demora en el proyector. Ya tenemos acá al doctor Manjari que nos está esperando. Rápido.